Quisiera que tomen nota, las dos primeras rúbricas que vamos a trabajar el día de hoy, para que vean cómo podemos y pueden hacer la pregunta para poderles ayudar. ¿Ya? Cómo podemos involucrar. Porque la primera rúbrica, participación activa, como le dije hace rato, si yo tengo 5 alumnos, o 5 o 10 alumnos en la sesión, para que yo tenga 4, debo tener de 8 a 10 participando. Para que tenga 3, tengo que tener de 6 a 8. Para que tenga 2, debo tener de 3 a 5. Y para que tenga 1 y 2 participando nada más. Lo importante es que el docente, el directivo sabe manejar la rúbrica, va a tomar en cuenta. Pero el directivo no maneja la rúbrica, me va a tomar en cuenta simplemente el desarrollo de los procesos pedagógicos y procesos cognitivos. Buenos días, estimadas profesoras y profesores. La rúbrica que presentaremos en esta ocasión busca evaluar en qué medida el docente involucra a los estudiantes en las actividades de aprendizaje, si les ayuda a comprender el sentido, la importancia o utilidad de lo que están haciendo y aprendiendo en el aula. Como docentes, sabemos lo importante que es motivar a los niños, niñas y jóvenes en el proceso de aprendizaje. Precisamente por eso, el primer aspecto que evalúa la rúbrica son las acciones que se realiza el docente para promover el interés, la participación de los estudiantes dentro de las actividades de aprendizaje. Pero, ¿cómo favorecemos que los estudiantes se interesen en las actividades que proponemos? Promovemos el interés de los niños al plantearles situaciones, contextos o actividades que les resulten desafiantes, pero alcanzables. Una actividad de este tipo es aquella que el estudiante puede lograr hacer con esfuerzo. Es decir, que le plantea un nivel de demanda que puede alcanzar si trabaja en ella con esmero o con apoyo de otros. Las actividades que le resultan muy sencillas pueden ser aburridas, y mientras que aquellas que le resultan excesivamente difíciles pueden frustrarlo por ser inalcanzables. De ahí que graduar la dificultad de las tareas es clave para mantener la motivación en los estudiantes. Otra forma de propiciar su interés es proponerles situaciones, contextos y actividades vinculados a sus intereses, en las que resuelvan problemas de su entorno o que tengan componentes lúdicos. Asimismo, los motivamos cuando los involucramos en la planificación de las actividades de aprendizaje, por ejemplo, en pequeños proyectos. Finalmente, brindar múltiples oportunidades de participación a los niños y niñas estimula su interés por involucrarse, porque les permite abandonar la pasividad del rol de oyente. Ahora bien, ¿qué podemos hacer cuando los niños pierden el interés en la actividad de aprendizaje? Es natural que algunos estudiantes se distraigan por diferentes factores durante la actividad. Si detectamos esto, podemos buscar involucrarlos nuevamente, preguntándoles qué les parece la actividad, llamándolos por su nombre, pidiéndoles que formen grupo con otros compañeros, etc. De lo que se trata es de hacerlos sentir siempre incluidos o de detectar dificultades que debamos corregir para recuperar su interés. Así, el docente de desempeño destacado no solo plantea actividades de aprendizajes interesantes y participativas al grupo de aula, sino que cuando nota que algún niño se distrae o desengancha de la sesión, intenta recuperar su interés, desplegando alguna medida o estrategia didáctica pertinente. El segundo aspecto que evalúa la rúbrica es la proporción de estudiantes involucrados en la sesión de aprendizaje, como una medida de la eficacia de las acciones desarrolladas por el docente para lograr este propósito. Pero, ¿cómo se manifiesta el involucramiento de los estudiantes durante la sesión observada? Es decir, ¿qué manifestaciones podemos observar en ellos para deducir que están motivados o involucrados activamente en su proceso de aprendizaje? Si bien el interés es un proceso interno que supone una inclinación o comportamiento motivado por una meta y por tanto no se puede observar de forma directa, algunas expresiones o conductas de los niños son reveladoras de su mayor o menor interés en el aula. Son manifestaciones conductuales de este tipo: la escucha atenta, la intervención o participación espontánea, la concentración,
el esmero o esfuerzo en la realización de la tarea, las expresiones de sorpresa, curiosidad o alegría en el desarrollo de las actividades de aprendizaje, etc. Por ejemplo, inferimos que están involucrados en las actividades cuando los niños escuchan atentamente la narración de un cuento mediante el uso de títeres y reaccionan con emoción a los sucesos narrados, o cuando prestan atención a la explicación del docente, asintiendo e interviniendo espontáneamente para pedir profundizaciones o aclaraciones, o para compartir sus experiencias u opiniones. También cuando plantean sus hipótesis o creencias frente a una problemática. Cuando en un trabajo en equipo discuten cómo desarrollar mejor la actividad y se esmeran en lograr el objetivo. Cuando exploran con curiosidad los objetos o el material concreto, etc. Por el contrario, el desgano o la ausencia total de participación son signos de que la actividad no resulta interesante para el estudiante ni lo motiva. En el aula de un docente con serias deficiencias en este desempeño, la mayoría de los estudiantes muestran este tipo de manifestaciones de falta de interés durante la sesión observada. Finalmente, el tercer aspecto de la rúbrica está relacionado con las acciones que realizamos para favorecer la comprensión del sentido, importancia o utilidad de lo que se aprende. Los docentes con desempeño destacado no solo desarrollan actividades participativas, desafiantes o interesantes para los estudiantes, sino que además les ayudan a comprender para qué sirve lo que están aprendiendo, cómo se vincula con su vida e intereses, cómo a partir de lo aprendido ellos podrán desenvolverse mejor, etc. En pocas palabras, el docente, al hacer esto, ayuda al estudiante a establecer la relación entre lo visto en el aula y el mundo real, sus intereses, sus experiencias, sus emociones, su vida personal. Por ejemplo, si les proponemos explorar frutos, los niños no solo conocerán sus características, como textura, color, sabor, también reconocerán cómo contribuye el consumo de estos alimentos a su desarrollo físico y nutrición. Podrían también reconocer cómo lo que han aprendido les servirá para ayudar a sus padres a seleccionar qué llevar en sus loncheras. En otra situación, la docente que desea trabajar con los niños y niñas en la elaboración de un mapa de la comunidad parte de la siguiente pregunta. Chicos, ¿cómo podemos ayudar a que un amigo nuestro llegue a nuestro hogar desde la escuela si no conoce el camino? La maestra recoge las ideas de los niños que concluyen que un mapa sería de utilidad. Luego propone que en grupos diseñen un mapa de la zona que serviría para orientar a las personas que quieren llegar a los lugares principales de su localidad. De este modo, la actividad propuesta está cargada de sentido y les permite a los niños comprender su utilidad. En estudiantes mayores, del mismo modo, el desarrollo de nociones o conceptos abstractos adquiere sentido en la medida en que se emplean o se reconoce su utilidad para la solución de problemas reales. Entender para qué sirve lo que se aprende es un potente motivador del aprendizaje que perdura más allá de las fronteras del aula. En conclusión, logramos involucrar a niños, niñas y jóvenes en su proceso de aprendizaje cuando planteamos situaciones, contextos o actividades que son de su interés o promueven su participación. Generamos un nivel más profundo de motivación si además contribuimos a que ellos comprendan el sentido, utilidad o importancia de lo que se aprende. Hemos concluido la explicación de la rúbrica 1. Esperamos que les haya sido útil. Gracias por su atención y los invitamos a ver los videos de las otras rúbricas. Buenos días, estimadas profesoras y profesores. A ver, aquí, por ejemplo, en la primera rúbrica, es importante destacar
una recomendación. Si es que vamos a trabajar con grupos, si es que van a haber grupos de estudiantes, sería bueno, la recomendación de aquí, que lleven ustedes tarjetas, se llaman tarjetas Metaplan, tarjetas pequeñas, en la cual ustedes eh, puedan poner el nombre. Y que vayan pues con un imperdible, etcétera, para que lo puedan poner. De esta manera, como han visto ustedes en la presentación de la primera rúbrica, ustedes pueden llamar al estudiante por su nombre, para que se sienta más comprometido, para que se sienta más, en este caso, eh, involucrado en la actividad de aprendizaje. Otra situación que es importante, también han señalado acá en las actividades tienen que ser de acuerdo al grado, de acuerdo al ciclo, desde niveles menores de complejidad hasta niveles mayores de complejidad. De tal manera que es importante. Y porque todos no tienen los mismos ritmos y estilos de aprendizaje. Entonces, por lo tanto, tengo que ver lo que señalaba, le explicaba en la primera rúbrica, la gradualidad del desarrollo de la competencia. ¿Ya? Ahora vamos a ver acerca de lo más importante, que es lo que nos va a pedir la rúbrica en la sesión, lo que más se debe observar en la sesión, en todo el proceso de la sesión, en los procesos cognitivos, o sea, proceso cognitivo y proceso mental, en todas las actividades. La rúbrica que presentaremos en esta ocasión busca identificar en qué medida el docente promueve de manera efectiva el desarrollo de habilidades de pensamiento de orden superior, tales como el razonamiento, la creatividad o el pensamiento crítico. Como docentes, sabemos que el aprendizaje es un cambio relativamente permanente y transferible en los conocimientos, habilidades, actitudes, emociones o creencias de una persona que se produce como consecuencia de su interacción con el medio. Por medio, no nos referimos exclusivamente al entorno físico, sino también a la cultura y al entorno social. Sabemos también que la memoria es necesaria para el aprendizaje, pero eso no significa que aprender sea memorizar. Hay formas elementales de aprendizaje y formas más complejas y significativas. La memorización o asociación sin comprensión es la forma más elemental de aprendizaje. Son ejemplos de este tipo de aprendizaje el aprender datos, técnicas o procedimientos rutinarios. También se incluye en este tipo de aprendizaje la memorización de definiciones sin que medie comprensión de las mismas. Por ejemplo, un docente de matemática de secundaria le pide a los estudiantes que memoricen el teorema de Pitágoras. En un triángulo rectángulo, la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, les dice. Ellos pueden repetir la definición e incluso han memorizado su representación simbólica o fórmula. A cuadrado más b cuadrado igual c cuadrado. Y pueden responder ejercicios tipo en los que sustituyen las variables por cifras dadas. Pero, ¿cuánto comprenden de esta noción? ¿Entienden los estudiantes qué significa la relación entre los catetos y la hipotenusa? Otro docente, en cambio, supera el plano de la mera memorización y aplicación rutinaria del teorema, cuando promueve que los estudiantes encuentren sentido a la fórmula. Por ejemplo, entrega a los estudiantes un triángulo rectángulo notable, 3, 4, 5, en cartulina, y les pide que, también con cartulina, construyan cuadrados usando cada lado del triángulo. Luego les pide que en grupos calculen
niñas y jóvenes en el proceso de aprendizaje. Precisamente por eso, el primer aspecto que Buenos días, estimadas profesoras y profesores. La rúbrica que presentaremos en esta ocasión busca identificar en qué medida el docente promueve de manera efectiva el desarrollo de habilidades de pensamiento de orden superior, tales como el razonamiento, la creatividad o el pensamiento crítico. Como docentes, sabemos que el aprendizaje es un cambio relativamente permanente y transferible en los conocimientos, habilidades, actitudes, emociones o creencias de una persona que se produce como consecuencia de su interacción con el medio. Por medio, no nos referimos exclusivamente al entorno físico, sino también a la cultura y al entorno social. Sabemos también que la memoria es necesaria para el aprendizaje, pero eso no significa que aprender sea memorizar. Hay formas elementales de aprendizaje y formas más complejas y significativas. La memorización o asociación sin comprensión es la forma más elemental de aprendizaje. Son ejemplos de este tipo de aprendizaje el aprender datos, técnicas o procedimientos rutinarios. También se incluye en este tipo de aprendizaje la memorización de definiciones sin que medie comprensión de las mismas. Por ejemplo, un docente de matemática de secundaria le pide a los estudiantes que memoricen el teorema de Pitágoras. En un triángulo rectángulo, la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, les dice. Ellos pueden repetir la definición e incluso han memorizado su representación simbólica o fórmula, a cuadrado más b cuadrado igual c cuadrado. Y pueden responder ejercicios tipo en los que sustituyen las variables por cifras dadas. Pero, ¿cuánto comprenden de esta noción? ¿Entienden los estudiantes qué significa la relación entre los catetos y la hipotenusa? Otro docente, en cambio, supera el plano de la mera memorización y aplicación rutinaria del teorema, cuando promueve que los estudiantes encuentren sentido a la fórmula. Por ejemplo, entrega a los estudiantes un triángulo rectángulo notable, 3, 4, 5, en cartulina, y les pide que, también con cartulina, construyan cuadrados usando cada lado del triángulo. Luego les pide que en grupos calculen las áreas de los 3 cuadrados y encuentren la relación entre ellas. Repite la misma actividad con el triángulo notable 5, 12, 13 y finalmente conduce el trabajo de los grupos para que los estudiantes descubran que la suma de las áreas de los cuadrados proyectados desde los catetos es igual al área proyectada desde la hipotenusa. De este modo, por inducción, los estudiantes arriban a la fórmula y la comprenden. Este último profesor, a diferencia del primero, ha gestionado eficientemente una actividad que promueve el razonamiento de sus estudiantes. Otra forma de promover el razonamiento en los estudiantes es propiciar que desarrollen sus propias hipótesis ante un fenómeno observado. Por ejemplo, una docente de inicial utiliza el sector de ciencias colocando envases con agua y objetos diversos al alcance de los niños y niñas. Algunos de ellos se acercan y empiezan a... Acá estamos viendo nosotros el razonamiento, pero desde una perspectiva de otra área. Y el contexto actual en el área de DPCC, por ejemplo, para la competencia convive democráticamente. Una pregunta, ¿no? Sería muy importante. Eh, eh, una, una, una pregunta muy importante, ¿no? ¿Los peruanos sabemos convivir en democracia? La democracia en el Perú es sólida. Otra interrogante para que pueda expresarse
responder el estudiante. Los peruanos sabemos participar en la vida democrática. El Poder Ejecutivo y Legislativo en los últimos años está en permanente conflicto de intereses. Los organismos autónomos del Estado juegan un rol fundamental en la democracia. Los partidos políticos están jugando un rol fundamental en la participación democrática. ¿Realmente los partidos políticos hacen adecuada selección de sus cuadros a los diferentes escalones de la gestión pública? Municipio, gobierno regional, gobierno nacional, Congreso de la República. Los partidos políticos hacen vida orgánica, ¿no? Desde que el Perú logra su independencia hasta la actualidad han pasado más 202 años. En 202 años, ¿cuántos años de gobierno democrático hemos tenido? ¿Cuántos años de gobiernos de facto o dictaduras militares hemos tenido? Poco para que el estudiante comience a reflexionar, razonar, utilizar, en este caso, hipótesis, y a partir de la información, ¿no? Pueda, en este caso, asumir, ¿no? Me dicen, ¿no? Claro, efectivamente, tenemos claro lo que significa la democracia, es bien, ¿no? Bajo el concepto de democracia estaremos actuando de manera coherente con los principios democráticos. Exactamente. Realmente respetamos lo establecido en la Constitución. El modelo económico que dice la Constitución, economía social de mercado, ¿se aplica realmente en nuestro país o se está aplicando el modelo neoliberal? ¿No? Y la Constitución plantea, ¿no?, que el Estado peruano garantiza los recursos del Estado, protege los recursos naturales. ¿Realmente protege los recursos del Estado? ¿O simplemente los está otorgando en concesión a intereses económicos nacionales y extranjeros? Y ahí otra situación, ¿no? Realmente con el 23% de electores en un distrito, ¿no? Nos representa el alcalde. Con 23% de electores que ha ganado un partido político, el alcalde tiene representatividad, tiene legalidad. Entonces, ahí hay lo que está ocurriendo en nuestro país. Entonces, para que el estudiante reflexione, ¿no? Y desde mi perspectiva, si yo fuera estudiante, yo diría, pues bueno, si la población del 100% de electores, ¿no?, en un país de 35 millones de habitantes, aproximadamente 25 millones de habitantes, y de 25 millones de habitantes, un partido político tiene mayoría en el Congreso con el 23% de electores, lo cual ya me está diciendo, pues, que no hay, no, pues no me representa. En los últimos años, hemos visto de que 8 o 10 partidos políticos, mayormente 8 partidos políticos están representados en el Congreso. Pero realmente tiene representatividad legalmente por la ley de partidos políticos, sí, pero realmente representa los intereses del Estado. Los congresistas que elegimos dan leyes en servicio de la ciudadanía o dan leyes en beneficio de algunas empresas. Los congresistas hacen o no hacen lobby. Entonces son preguntas que generan y hay que formularlas para que el estudiante, en este caso de manera crítica, pueda opinar, ¿no? Exacto, de acuerdo con el grupo de estudiantes, es verdad, es cierto. De acuerdo al ciclo, al grado
efectivamente, de acuerdo a, en este caso, los, de acuerdo al ciclo y también tomando en cuenta partir desde lo más simple a lo más complejo, ¿no? Tomando en cuenta de que las competencias son complejas, efectivamente. Introducir piedras, papeles y corchos en el agua. Una niña saca del fondo del vaso una piedra y luego pone un corcho, notando que éste flota. ¡Miren, no se hunde! La profesora, que observa de cerca la actividad de los niños, les pregunta: ¿por qué creen que pasa esto? ¿Por qué la piedra se va al fondo del vaso y el corcho no? Los niños comparten opiniones y la docente las acoge y les hace preguntas y repreguntas para profundizar en sus ideas. En este ejemplo, la docente genera la posibilidad de que los niños descubran por sí mismos propiedades de los objetos, a partir de un adecuado diseño y conducción de la actividad. Las conversaciones del profesor con los estudiantes y entre estudiantes también son muy potentes para el desarrollo de habilidades de pensamiento de orden superior. En el proceso descrito, las preguntas y repreguntas de la docente son claves para la generación de hipótesis de los niños. A partir de estas interacciones se construyen ideas de forma colectiva, las que permiten la elaboración de conclusiones. Por el contrario, si la docente plantea las preguntas para que los niños generen sus hipótesis, pero no les da tiempo para pensar y explicar sus propias opiniones, su intervención limita la posibilidad de los niños de razonar. Es decir, aunque la actividad tiene potencial, la mala conducción no permite que se aproveche al máximo. Otra de las habilidades de pensamiento que se puede desarrollar en el aula es la creatividad. Esta se entiende como la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos, producir soluciones originales ante los problemas o crear un producto de manera libre y singular que permita expresar la propia subjetividad. Por ejemplo, podemos plantear a los niños como actividad que elaboren un nuevo final a una historia recientemente narrada. Para darle mayor sentido a la elaboración, podemos pedirles que lo representen frente a sus compañeros. La conducción de esta actividad la concretamos mediante un diálogo permanente, ayudándolos a identificar qué emociones pueden generarse en los personajes y qué diálogos podrían producirse. En este caso, no solo se da la consigna de plantear un nuevo final, sino que se acompaña a los niños durante todo el proceso creativo, conduciendo en forma efectiva la actividad. Otra forma de promover efectivamente la creatividad es cuando generamos espacios para que los niños exploren o vivencien experiencias gratificantes, las mismas que constituyen la base de sus creaciones. Una actividad de motricidad puede ser una buena oportunidad para que los niños encuentren nuevas formas de expresarse corporalmente. Durante el desarrollo, podemos plantear preguntas que los ayuden a descubrir nuevas formas de movimiento. Las preguntas que planteemos deben dar la posibilidad a los niños de que piensen en muchas respuestas posibles. Así, se les estimula a generar sus propias ideas o a producir nuevos movimientos. Por su parte, el pensamiento crítico se refiere a la toma de una postura personal fundada, es decir, argumentada sobre la base de un análisis previo respecto de alguna problemática. Para desarrollar esta habilidad en nuestros estudiantes, podemos partir de experiencias cercanas a ellos, es decir, problemáticas que suceden en la escuela, en las familias o en la comunidad. Y aquí, importante, ¿no? Problemática que puede ocurrir en la familia. Un hecho real es que en el Perú se ha incrementado en 60% de la familia monoparental. Si la familia es la célula fundamental de la sociedad y la familia está constituida por una familia nuclear, papá, mamá e hijos, también hay otro tipo de familias, como la familia extensa o la familia reciclada o reconstituida, pero en el Perú la familia monoparental
constituida mamá e hijos, mayormente mamá e hijos, es el 60%. ¿Cómo hacer? ¿No es cierto? Ahí viene el pensamiento de cómo hacer desde la escuela o cómo contribuir desde la experiencia personal a una situación gratificante para el estudiante que le permita cambiar ese tipo de familia que se está cada día más creciendo. Esa es la familia monoparental. ¿Es factible volver a el matrimonio en la sociedad inca que teníamos? Es decir, al Servinacui, el matrimonio a prueba, que si después de 2 años de convivencia no había entendimiento, si habían hijos, iban dependiendo el sexo, si era el hijo varón, con los abuelos maternos, si era hija mujer, con los abuelos paternos, ¿no? Un poco para poder generar la solidez de la familia, porque en los últimos años la familia ha ido de mal en peor, ¿no? Entonces sí, cada vez más la familia monoparental es la que está teniendo más protagonismo. Entonces muchos de los chicos crecen sin la figura paterna en casa. Eso trae como consecuencia fracaso escolar. ¿Cuántos de estos chicos están teniendo éxito en la escuela? Miren, ahí viene el pensamiento crítico, ¿no? No basta que el estudiante manifieste una postura. Lo importante es que la pueda explicar con sus propias palabras, ofreciendo argumentos basados en el análisis de información. Por ejemplo, en primaria, los niños pueden deliberar e intercambiar ideas sobre el beneficio o perjuicio que traería a sus vidas el sustituir las botellas de plástico por botellas de vidrio. La docente les da espacio para analizar diferentes posturas sobre el tema, a favor y en contra, y luego ellos expresan su propia postura explicando las razones con argumentos que la sustentan. En conclusión, hemos visto cómo el diseño de las actividades y el tipo de interacción pedagógica que un docente establece con sus estudiantes es clave para favorecer el desarrollo de habilidades de pensamiento de orden superior. Esto no quiere decir que el desarrollo de habilidades más elementales en el aula no sea necesario. Lo es siempre y cuando sirva de apoyo para que nuestros estudiantes construyan aprendizajes significativos. Esperamos que les haya sido útil. Gracias por su atención y los invitamos a ver los videos de las otras rúbricas. Bien, estimados colegas, el tiempo es un poco tirano. Entonces, le ruego, por favor, vayan desarrollando sus sesiones. Le voy a pedir a la señorita nos ayuda en el equipo, si me puede incluir al grupo de docentes participantes de este curso, para poder enviarle los materiales que me están solicitando. Algunos me han escrito a mi WhatsApp personal o a mi correo, he visto ahí, les estoy enviando, pero en el archivo en el archivo que hoy les he estado compartiendo, ahí hay 2 modelos de sesiones. Sin embargo, mañana le vamos a compartir otra. No hay ningún problema. Por favor, vayan avanzando su sesión. Me la van enviando ya. Tengo 2 maestras que me han enviado su sesión para poder ir verificando y para que dándole las recomendaciones que en este caso permita validar. ¿Ya? Muchas gracias. Hasta mañana.